Eh, Buenas noches a todos y todas. Estamos muy emocionados de estar esta noche con un panel de lujo para conversar sobre el futuro de la infraestructura en el Perú, que nace, digamos, de unas declaraciones del presidente Vizcarra el 28 de julio de este año, en el cual comentó que los futuros proyectos de la línea 3, línea 4 del metro de Lima y la carretera central serían desarrollados a través de G2G. Eh, este contexto nos deja muchas interrogantes, cuyo objeto vamos a tratar de, en el poco tiempo que tenemos, responder esta noche. Eh, Antes de entrar a presentar a cada uno de los panelistas, vamos a comentar sobre la metodología de este webinar. Hemos identificado cuatro temas principales que vamos a tocar el día de hoy y que procedo a mencionar. El primero va a ser cuáles son las desventajas y ventajas del G2G. Para ello, trasladaremos una pregunta a tres de los cinco panelistas y así sucesivamente con los demás temas, que serán los contratos colaborativos bajo un esquema de G2G, el G2G versus las APPs y el financiamiento, los financiamientos en términos generales al implementar un G2G. Terminaremos con una reflexión final de los panelistas para efectos de darnos su impresión de cómo consideran viene el futuro de la infraestructura en el país. Dicho esto, pasamos pasamos a, a comentar, a presentar a los panelistas. Camilo Carrillo es economista por la Universidad de Pacífico, es Senior Economist del Consejo Privado de Competitividad y ha sido director de la Dirección General de Política de la Promoción de la Inversión Privada del MEF. Es especialista en temas de inversión. Carlos Hielo es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es actualmente el gerente general de SACIR Ingeniería e Infraestructura y tiene vasta experiencia en la construcción de proyectos de urbanización y obras hidráulicas. Gustavo Ibargüen es administrador de empresas por la Universidad San Martín de Porres, tiene una maestría en finanzas corporativas de SAN y es exdirector de portafolio de proyectos de proinversión. También ha trabajado, ha sido gerente de financiamiento de COFIDE. Daniel Querup es economista y MBA por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente es gerente general de IBT Group. Gracie Zapata, mi colega, es también socia del área de proyectos del Estudio Hernández y es especialista en asuntos regulatorios de infraestructura y construcción. En ese sentido, y conforme a lo comentado, vamos a ir pasando, vamos a iniciar el webinar con estas presentaciones, tocando el primer tema respecto a las ventajas y desventajas del gobierno a gobierno G2G en inglés. La primera pregunta se la quiero trasladar a Camilo. Camilo, buenas noches. ¿Por qué crees que el Estado peruano está planteando utilizar los G2G para realizar grandes proyectos de infraestructura? Gracias, Brendan, por la invitación. Buenas noches a todos. A ver, para ser directo, el gobierno está planteando hacer gobierno, el G2G, gobierno-gobierno, porque lamentablemente la inversión pública con el mecanismo tradicional ha ido cayendo y con el mecanismo alternativo, que era un mecanismo que yo creo que es muy bueno, que son las APPs, también sufre una caída estrepitosa en los últimos 5 años. Y déjame darte un par de números para graficar la realidad de lo que ha estado pasando. El año 2014
más o menos el 40% de la inversión pública que había en el país era APPs, y el 60% la inversión bajo la ley de contrataciones tradicional. Eso bajó el 2016 a 2080, y el día de hoy solo el 5% de la inversión se hace por APPs. Para decirlo en cristiano, las APPs han dejado de invertir en este país, en términos de adjudicaciones. Claro, por otro lado uno diría, bueno, ha pasado el porcentaje, ahora es mayor en inversión pública, ya no es por APP porque la inversión pública ha mejorado, pero la inversión pública tradicional bajo ley de contrataciones tampoco ha mejorado. Antes teníamos 80% de ejecución del presupuesto de las entidades públicas y hoy no llega ni al 65%. Entonces, no solo las APPs han dejado de adjudicarse, han dejado de ser relevantes como generadora de inversión, sino la inversión pública tradicional tampoco se ejecuta. Entonces, en ese marco, me parece que una salida razonable, práctica, es utilizar este mecanismo de G2G, más aún que ha funcionado en el tema de Panamericanos. Si tú me preguntas la razón por la que habría que utilizar esto, más allá de, digamos, las lamentables caídas en la inversión pública tradicional y en la figura del APP, por distintos motivos que ya los comentaremos seguramente en esta discusión, la razón básicamente es el costo de oportunidad, en términos de plazos y en términos de costos. Los panamericanos lo demostraron muy claramente. Se terminó a tiempo y con el costo aproximado que se estaba esperando. No podemos pues seguir teniendo la figura de la línea del Metro 2, que vamos al 20% después de 5 años, carreteras que están al 30%, cuando tienes obras que son necesarias, que tienen que ser hechas inmediatamente. Entonces yo creo que la ventaja en términos del gobierno a gobierno es que la terminas a tiempo, y eso en este país, como está la situación el día de hoy, es una razón ineludible para poder hacer este tipo de obras. Lo que no quiere decir que no se tendría que mejorar las APPs o la obra pública tradicional, pero lo que quiere decir es que es un buen mecanismo para tener obras de impacto y a tiempo. Y creo que la realidad de los hospitales, lo que nos ha demostrado la pandemia, que no han estado a tiempo, los grandes hospitales que han sido hechos por obra pública tradicional, carreteras, obras de infraestructura, vuelvo a la figura del metro, creo que es contundente los beneficios que hubiéramos tenido si se hubiera terminado a tiempo. Entonces, dado esos problemas, creo que esa es una ventaja muy importante. Bueno, también la figura entre las ventajas, creo que la asistencia técnica personalizada, el contar con esta figura del PMO, que es el gestor, el que hace seguimiento, son realmente innovadores para la gestión pública de inversiones en el Perú, ¿no? Muchas gracias, Camilo. Gracie, ¿tú qué opinas sobre esto? O sea, crees que vamos a ver más G2G para el desarrollo de proyectos? Sí, De gran... gracias, Brenda. Gracias, Brendan. Interesante lo que comenta Camilo. Efectivamente, en los últimos años ha habido una caída de la inversión pública en las diferentes modalidades, ¿no? Y básicamente se ha dado por diferentes factores, entre ellos los que ya comentó Camilo, pero básicamente hay un retraso en la ejecución de los proyectos ligado, entre otros factores, a los expedientes técnicos que no son adecuados o no están actualizados, o que estando actualizados o habiendo información técnica, hay una falta de capacidad de gestión del proyecto o de gestión del gasto del proyecto. Ello ligado también a que nuestro sistema de contratación original o tradicional, como es la obra pública, es poco flexible en el sentido de llevar adelante proyectos de manera rápida, ¿no? Hubo un intento hace muchos años ya de que se pudiera juntar obra y expediente a través del concurso oferta, pero digamos tampoco podemos vivir cambiando las normas cada cierto tiempo para que, pensando de que es la norma y no la gente que está detrás la que va a llevar adelante el proyecto. Y ahí rescato lo que decía Camilo, que para mí lo más importante es el tema de la transferencia de conocimiento, ¿no? A través de estos contratos gobierno a gobierno, nosotros, el Estado peruano, los ciudadanos, tenemos que
absorber como una esponjita todo el conocimiento de aquellos países o aquellos equipos que tienen mucho más experiencia llevando adelante proyectos de todo tipo, porque si lo vemos hacia atrás, como comentaba Camilo, pues tenemos un antecedente de los Panamericanos, sí, que es infraestructura, yo te diría, sencilla, deportiva, y funcionó, ¿no? Funcionó con todas las ventajas, algunas desventajas, pero digamos, al final se logró el objetivo en beneficio del Estado y de los ciudadanos. Pero además, ahora es el gran reto que vienen también los contratos gobierno-gobierno para temas aeroportuarios, como es el de Chinchero, el tema de hospitales, como es la reconstrucción del norte, más hospitales, más colegios, más temas de prevención, ¿no? Por todo el desastre del niño costero que hubo en el norte. Y además también el último contrato gobierno-gobierno que ha firmado Francia para sacar adelante los dos proyectos de hospitales tan necesarios en este momento. De Lorena, tan retrasado el proyecto por temas de corrupción o de investigación, más de corrupción, de investigación de temas, ¿no? El Hospital Lorena, si tú vas al Cusco y le preguntas a un habitante de a pie en el Cusco qué opina de ese hospital, están contentísimos, tienen altas expectativas, y lo mismo va a pasar con el hospital, ¿no?, de Sergio Bernales, acá en Coyique, pero digamos, creo que la gran conclusión es que los contratos G2G, desde mi punto de vista, deberían ser como una transición entre que el Estado se capacita y luego lleva adelante por sí mismo los proyectos, ¿no? De la mano con esta asistencia técnica y de la mano con todos los beneficios que tiene, ¿no? Una estandarización de contratos, juntas de resolución de disputas, un enfoque colaborativo, ¿no? Y con esto ya acabo, nosotros los que trabajamos en proyectos, y ahí no me va a dejar mentir ninguno de los copanelistas, estamos acostumbrados al enfoque un poco más de controversia, más confrontacional, ¿no? En obra pública más que en APP, pero digamos, ¿no? Es como que está muy en nosotros, y tal vez es porque así está, digamos, inspirado, estructurado la norma, pero lo nuevo que viene con estos contratos gobierno-gobierno son los enfoques, estos colaborativos de todos juntos vamos a llevar adelante el proyecto y todos juntos eh, vamos a asumir esto como nuestro. Y claro, para terminar es básicamente hay que aprender, ¿no? Todavía estamos, como quien dice, aprendiendo a caminar, y seguramente correremos y luego ya no utilizaremos esta modalidad y volveremos, Dios quiera, a empujar nosotros mismos los proyectos, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Gracie. Carlos, te traslado la misma pregunta. O sea, ¿crees que el Estado o sea, ¿por qué crees que el Estado está considerando el desarrollo de estos proyectos? Este tipo de esquema para desarrollar proyectos de infraestructura. Sí, ¿qué tal, Brandon? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Bueno, voy a tratar de decir algo más de lo que ya han dicho Camilo y Gracie, que yo creo que han completado súper bien lo que nos preguntabas. El principal concepto del G2G es colaborar, es decir, el poner el interés del proyecto por encima del contrato, que muchas veces con el sistema convencional de contrataciones al que estamos acostumbrados y con la contraparte de la entidad que corresponda, pues a veces predomina el contrato por encima del interés del proyecto. Eso hace que las obras se paren, que las obras acaben en litigios y que el proyecto no avance. Entonces, la colaboración es clave. Es clave que exista ese entendimiento y es clave que existan sistemas ágiles para resolver las controversias. Lo que decía Gracie es cierto, o sea, esa mesa de disputas, el poder crear unos árbitros, por llamarlo de alguna manera, en el cual tú conformas esa mesa y en pocas semanas tienes resuelto la controversia, es súper ágil, porque no tienes que parar la obra, puedes seguir haciéndola y luego un tercero puede dirimir quién tenía razón en un tiempo muy razonable. Otro punto que es súper importante, que también lo han tocado mis compañeros, es el tema
del PMO. El PMO son especialistas que vienen a gestionar el contrato y a ayudar para que el contratista se entienda con el contratante o con el propietario final del proyecto. Este PMO generalmente está compuesto por técnicos, aunque también hay algún equipo jurídico, alguien del equipo jurídico, y que está muy especializado en la disciplina de la naturaleza del proyecto. Esto hace, una vez más, que siempre impere el interés del proyecto por encima del contrato. Y además, que también lo han dicho mis compañeros, es importante decir que para el Estado, a día de hoy, yo creo que es muy importante recuperar esa reputación que años atrás tenía. Es decir, el ser capaz de sacar los proyectos adelante en forma, en plazo y en costo. La experiencia de los Panamericanos ha sido un éxito. Yo creo que el equipo inglés y el equipo de Carlos Newhouse lo han hecho muy bien. SACIR ha desarrollado un par de proyectos para ellos y yo creo que con éxito. Lógicamente ha habido disputas por el camino, pero hemos conseguido entregar las infraestructuras a tiempo y en el coste que previamente se fijó. Decía Gracie antes que eran infraestructuras no muy complejas, y es cierto, pero Perú ha sido capaz de construir infraestructuras deportivas con estándares a nivel mundial en muy poco tiempo. Y yo creo que ha sido gracias a este esquema de colaboración. La verdad, yo creo que este sistema, escogiendo bien el contrato colaborativo y entendiendo bien al país que gane este esquema, sin duda puede ser un éxito y marcar un hito, un antes y un después para el Estado. Muchas gracias, Carlos. Pasaremos al segundo tema que vamos a comentar hoy día, que es los contratos colaborativos bajo el G2G. Te traslado la pregunta directamente a ti, Gracie. ¿Consideras que el uso de estos contratos colaborativos bajo un esquema de G2G impulsaría la ejecución de los proyectos? Gracias, Brendan. Sí, o sea, a ver, lo interesante y lo que hemos estado conversando acá, bueno, con las participaciones de Camilo y de Carlos, es efectivamente estos contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Recordemos que es el Estado contratista, digamos, ¿no? El Estado peruano contrata, no sé, al Estado, a UK, contrató a Francia, ellos son los que deciden qué modelos utilizar, ¿no? O contrata a Corea, a la República de Corea del Sur, ¿no? ¿Qué modelos utilizar? Y lo que estamos viendo ahora último, y todo el mundo lo está leyendo en los periódicos, lo está viendo en la televisión, en todas partes, es los contratos estandarizados, y además el Estado peruano también, a través de diversas normas, está promoviendo el uso de contratos estandarizados, e incluso en una norma se ha atrevido a dar como que una lista de contratos como FIDIC, como NEC, ¿no? Entonces, cuando tú conversas con especialistas, ¿no? Con gente que está en construcción, en el sector, ellos te dicen, mira, a mí, en verdad, toda la vida, antes de que aparecieran los contratos gobierno-gobierno y tal, cuando trabajábamos temas, no sé, con contratos privados de construcción, teníamos el FIDIC, ¿no? Y ahí no me dejarán mentir, y entonces ustedes decían, bueno, sí, el FIDIC tiene muchas ventajas, es muy ordenado, habla claro, tenía el tema este del ingeniero, tal, pero luego el FIDIC como que se cae un poco, no se cae, sino como que se deja de lado y aparece el gran protagonista de los contratos NEC, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué tienen los contratos NEC, qué tienen los contratos FIDIC que vienen bajo la mano, bajo el ala del contrato gobierno-gobierno? Y es lo que hablaba Carlos también, ¿no? Es este enfoque de colaborar entre las partes, de prevención de riesgos, ¿no? Porque todos los que trabajamos en construcción saben que por naturaleza la construcción es controversial, porque tienes todos los elementos para pelearte, ¿no? Para pelearte. Tienes contratos a largo plazo, precio, plazos, ¿no? Expedientes técnicos. Entonces, el chip o lo nuevo, ¿no? La diferencia de estos contratos es ese enfoque
de colaboración entre las partes, de identificación de riesgos que podrían afectar plazo, costo, que al final del día, si afecta plazo y costo, al final del día, tanto el contratista privado y la entidad o la contraparte, al final todo sube y todo es en perjuicio de ambas partes, ¿no? Entonces, ¿por qué en vez de pelearnos, mejor no colaboramos, identificamos riesgos, mitigamos los riesgos y alcanzamos un proyecto en el plazo y dentro del presupuesto en beneficio de todos? Eso como primero, ¿no? Y como segundo tema, que también Carlos ya lo adelantó, es este tema de las dispute boards, ¿no? Que tanto, digamos, no es que no exista, ¿no? En el Perú, los dispute boards, está en la ley de APP está, en la ley de obra pública está, solamente que estamos aprendiendo, ¿no? Pero lo que rescato de esos contratos colaborativos, sobre todo del NEC, es el tema de la prevención, ¿no? No esperar a que pase algo para sentarnos, sino prevenir, prevenir una controversia y al final del día todos nos beneficiamos de esa prevención, ¿no? Eso es lo que les podría comentar. Muchas gracias, Gracie. Carlos, ¿tú cómo ves los contratos colaborativos? ¿Tú crees que permitirán impulsar o acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura? Perdón, estaba con el mute. Por destacar alguna de las cualidades, como te decía Brendan, sin duda yo creo que sí que ayuda. La primera es que son contratos flexibles. Aparte de la agilidad que hablábamos antes, la flexibilidad es imprescindible, ¿vale? Porque se pueden implementar para cualquier tipo de proyecto. Lo segundo es que son contratos sencillos de entender y que tienden a ser claros para que no haya dualidades sobre las interpretaciones. Es decir, tiene que evitar el lenguaje legal, ¿vale? Y que promueva que los ingenieros que van a leer el contrato y a utilizarlo lo entiendan bien. Y tiene que estimular una buena gestión, es decir, tiene que premiar las buenas gestiones. El contratista tiene que sentir ese estímulo y el contratante tiene que premiarlo, ¿vale? Y entra dentro de la colaboración que antes decíamos. Por supuesto, pueden existir desavenencias y, como decía Gracie, pues existe esa mesa de disputas, es una mesa de muy fácil implementación y sobre todo rápida y dirime un tercero que no pertenece a ninguna de las partes. ¿Y qué se consigue? Pues esa agilidad que decíamos antes. Entonces, yo sí que considero que este tipo de acuerdos de gobierno a gobierno consiguen lo que precisamente hoy en día el Perú necesita, que es agilidad y flexibilidad. Efectivamente, cuando ganó UK en los Panamericanos y ahora ha vuelto a ganar en Reconstrucción con Cambios, que recién acaban de lanzar los paquetes, el contrato que va a estar es el NEC, pero bueno, ha ganado Francia, como decía antes Gracie, unos hospitales y parece que va a salir el FIDIC. Con esto lo que quiero decir es que dependiendo del país que gane, implementará una modalidad de contrato u otra, pero siempre tiene que estar esa colaboración como denominador común. Muchas gracias, Carlos. Te traslado la misma pregunta, Daniel. Tú que también tienes experiencia en la ejecución de proyectos en el Perú, ¿tú crees que estos mecanismos digamos, de colaboración o contratos colaborativos bajo el G2G efectivamente generarán un mayor impulso en la ejecución de los proyectos? O sea, considerando de que, digamos, por ejemplo, en los Panamericanos ya casi todo estaba saneado, ¿no? Digamos, en otro tipo de proyectos de infraestructura en las que sí efectivamente se requiera pues, adquirir predios o sanear predios, etcétera, etcétera. Digamos, ¿cómo conjuga eso, ¿no? ¿Cómo la ves? Primero de todo, muchas gracias, Brendan, y al estudio Hernández por la invitación.
sin duda, los contratos colaborativos son contratos muy buenos. Ya hay mucha experiencia, no solo en Perú, sino a nivel internacional, ya hay varios años de experiencia y está funcionando realmente bien. Incluso desde el principio, ¿no? Desde la parte de los expedientes. De hecho, se les están empezando a llamar los contratos de construcción 4.0, ¿no? La parte positiva que tiene es que tiene un componente bastante técnico. Es un contrato en el que están colaborando tanto la parte del promotor, el contratista, como los arquitectos desde el primer momento. Son contratos mucho más transparentes, se conocen los costes, se analizan conjuntamente. Como ya han comentado antes Grace y Carlos, permite bastante flexibilidad y esta flexibilidad lo que hace es que si hay algo que quitar en algún momento se pueda hacer, si hay incluso algo que adicionar también se pueda y no estemos siempre con los temores de la supervisión, de la Contraloría, etcétera, ¿no? Esa flexibilidad realmente lo estamos viendo a nivel general en Perú, es muy necesaria, ¿no? Al participar todas las partes, puede haber una mesa de diálogo en la que realmente se pueda evaluar todo esto. Esto también permite en muchos casos compartir los riesgos, ¿no? Entre las distintas partes, permite una gestión de riesgos muchísimo mejor. Básicamente es eso, ¿no? En general, yo creo que lo va a hacer muchísimo más eficiente, va a permitir reducción de costes y al final, digamos, por resumirlo, la colaboración obviamente siempre es positiva. Muchas gracias, Daniel. Excelente. Pasaremos al tema 3 de este webinar. Estamos bien con el tiempo. El siguiente tema que hemos escogido es el G2G versus las APPs. ¿En realidad es un versus o no? O sea, ¿qué va a pasar con las APPs? ¿No? Que han tenido éxito, pero creo que un éxito limitado, ¿no? Y digamos, su proceso ha sido bastante, ha sido un proceso bastante, digamos, que ha variado, ¿no? Ha sido como, ha habido un up and down del proceso de evolución de las APPs, con mucha modificación regulatoria y con una reducción de adjudicaciones en montos en los últimos años sustantivos, ¿no? Entonces, no sé, fácil este esquema es un nuevo esquema que vamos a tener que aplicar. ¿Qué pasa con la etapa posterior a la construcción? ¿No? Entonces, para eso le paso la pregunta a Gustavo, ¿no? A Gustavo Ibargüen. ¿Las APP y los G2G podrán ser aplicados conjuntamente para el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura? ¿O no van a poder combinar o son contrapuestos? ¿Tú qué opinas, Gustavo? Bueno, muchas gracias, Brenda, por la invitación al Estudio Hernández. Buenas noches con todos. He podido escuchar las intervenciones de los colegas. Acá tenemos que tener algo en consideración. Tanto los G2G como las APPs y como una obra pública tradicional son un mecanismo válido para la ejecución de infraestructura. Pero una vez que termina la ejecución de infraestructura, el Estado tiene que asegurar que se brinde el servicio público en beneficio de la comunidad. Proyectos, por ejemplo, grandes, como son una línea de metro, si no vienen de la mano, y acá respondiendo puntualmente a la pregunta, si no vienen de la mano con un contrato de gestión que sirva para operar y para brindar y para asegurar el servicio público, de nada sirve. Sí, es cierto que los Juegos Panamericanos incluyeron este mecanismo de G2G y que fue muy exitoso. Sin embargo, hay que tener en consideración que el objetivo de esta infraestructura que se desarrolló bajo este mecanismo no era brindar un servicio público, era solamente hacer la infraestructura para que se desarrollen los Juegos Panamericanos en todas las sedes que se incluyeron. Hoy en día, por ejemplo, la vía panamericana
es un éxito. Y es un éxito, ¿por qué? Porque el Estado no ha estado preparado, y creo que ningún país de la región principalmente no ha estado preparado para este escenario en el cual nos desarrollamos ahora, ¿no? Que es la pandemia que nos ha afectado muchísimo a todos. Ahora, la APP como tal te asegura la explotación del activo. Por lo general, si tienes un contrato APP de 30 años, la operación y mantenimiento son entre 26 y 25 años. Y no solamente asegura la operación, sino la reposición de los equipos. Hay que tener en consideración también ese punto, porque de la mano con la construcción tiene que irse trabajando un contrato de gestión para asegurar que se brinde el servicio público. Pude escuchar también atentamente a Camilo y a Gracie cuando comentaban que la figura del PMO sirve. Sí, definitivamente sí sirve, pero hay que tener en consideración que las funciones que cumple un funcionario público, las responsabilidades que tiene un funcionario público, no pueden ser delegadas a un privado, en este caso a un PMO. Entonces, la función principal del PMO o la inclusión de este PMO debería ser o sería para un seguimiento en el cumplimiento de los cronogramas y del proceso de la infraestructura. La obligación siempre va a quedar en manos del funcionario público. Y esto es un tema que menciono porque, a ver, contratos que tienen y que están en proceso de estructuración, algunos en transacción y que todavía no salen, es muchas veces por demora en algunas tomas de decisiones de los funcionarios públicos, ¿no? Independientemente de todo el proceso que hoy día está regulado por la norma 1362 que regula las APPs, es importante tener esto. Entonces, no son contrapuestos siempre y cuando se decida que conjuntamente con el gobierno, con el contrato colaborativo a través del mecanismo de G2G, venga acompañado un contrato de gestión que asegure que se brinde el servicio público durante el tiempo que dure el proyecto o el servicio, ¿no? O el activo. Muchas gracias, Gustavo. Camilo, ¿cómo podrían engranar estos dos esquemas, ¿no? Y principalmente, ya que has estado en el MEF, ¿hay el dinero para, por ejemplo, desarrollar estos dos proyectos de infraestructura, al menos Metro 2, Metro 3, Metro 4, digamos, en una estructura de G2G? A ver, permíteme ir un paso más atrás, porque yo creo que no es un versus el que tienen las APPs con el gobierno-gobierno. De hecho, me atrevería a decir que lo que hace el gobierno-gobierno es quitar las rigideces que tiene el mecanismo de contratación tradicional y acercarlo al que tiene una APP, porque la palabra que lo ha dicho Grace, lo ha dicho Carlos, lo han dicho varios, es riesgos, traslada riesgos, y dos, genera incentivos. Y eso es justamente, Daniel no me permitirá mentir, porque lo tienen los contratos de hospitales que ellos manejan, justamente la APP es transferencia de riesgos e incentivos para hacer la obra a un costo que le permita cumplir niveles de servicio. Entonces, yo creo que no son confrontacionales. Repito, creo que es una respuesta del Estado peruano a que lamentablemente los proyectos se han demorado y eso genera un costo a la sociedad en general. Entonces, eso, yo creo que sí perfectamente se puede hacer un contrato gobierno-gobierno y paralelamente tratar de que Proinversión después licite la operación. Me preguntas, ¿es lo que sería dable en una situación ideal? No, pero ante la realidad peruana, repito, donde tienes una línea 2 de metro que estuve revisando un poco, 6 años al 30%, y tienes el comparativo en Quito, que en 7 años está al 100%, habiendo hecho una contratación directa, una contratación con el Metro de Madrid, creo que se cae de maduro la decisión de que no podías haberlo hecho de esta manera, ¿no?
Entonces, sí es una opción totalmente válida. De hecho, hay contratos NEC que van más allá. El contrato NEC utilizado para Panamericano solamente fue gestión de la inversión, pero hay contratos NEC que también pueden hacer la operatividad. No se ha utilizado acá, pero perfectamente se puede utilizar. Entonces, el gobierno combinado con contratos NEC, por ejemplo, lo que te permite es la flexibilidad que en su momento lo daba la APP, pero que en este momento, lamentablemente por las situaciones en las que estamos, no ha venido funcionando. Entonces, yo creo que son complementarios y básicamente para infraestructura, claramente infraestructura muy complicada, ¿no? Una línea de metro, sí, creo que va por ahí. Ya solamente para terminar, tratando de responder tu pregunta, si el Perú tiene capacidad de hacer 2 líneas de metro al mismo tiempo, creo que fiscalmente no la tiene, eso es una realidad. Pero yo creo que perfectamente podrías licitar, hacer estos proyectos en conjunto y comenzar la ejecución en tiempos escalonados. Eso no creo que sea inviable financieramente hablando, ¿no? Hacerlos al mismo tiempo seguramente es complicado, pero si los escalonas, yo creo que hay una posibilidad de hacerlo, sí. Con gobierno a gobierno. Excelente, muchas gracias, Camilo. Muy interesante lo que comentas. ¿Tú también, Daniel, lo ves como una relación amical o lo ves contrapuestos? No, yo estoy totalmente de acuerdo con Gustavo y con Camilo, es una relación amical. Lo que desde luego tiene que haber es algo después del G2G. No tiene por qué ser APP, puede ser, pero tiene que haber algo después. Si nos fijamos en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, ¿no? Que es la gran experiencia que tenemos de G2G en Perú, no había nada detrás. Es decir, hoy en día la vía panamericana se está utilizando y se está utilizando muy bien, desgraciadamente por la pandemia. La está utilizando de salud, pero una vez que terminaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, no había absolutamente ningún plan de qué se iba a hacer con toda esa infraestructura que se ha construido para los Juegos, ¿no? Y eso es lo que no debe pasar. Qué mantenimiento va a haber, qué utilidad se le va a dar, etcétera. Y eso es lo que tiene que haber. El G2G lo que nos va a servir es para hacer un cierre de la brecha de infraestructura. Nos va a permitir tener expedientes técnicos probablemente mucho mejores y realmente avanzar mucho más rápido y no tener esos parones que son tan comunes, ¿no? en las obras públicas. La APP lo que te garantiza es tener un mejor nivel de servicio, ¿no? Entonces, por un lado, el G2G va primero, infraestructura, equipamiento, llave en mano, pero después viene APP, vienen otros mecanismos que garanticen ese nivel de servicio. Por eso son tan sumamente complementarios. Lo que sí probablemente habría que cambiar, y ahí vosotros como Estudio Hernández lo sabéis mucho mejor que yo, será probablemente la normativa actual, ¿no? Porque a día de hoy solamente puedes lanzar el concurso de APP una vez que esté construido, ¿no? Y a lo mejor trabajar en paralelo pudiera ser mucho más interesante, ¿no? Y mucho más interesante, sobre todo porque hay que poner enfoque en el servicio, no hay que poner enfoque en la infraestructura, ese cambio de mentalidad que es tan sumamente necesario, sobre todo en servicios, por ejemplo, de infraestructura social, que tenemos que pensar, pues educación, salud, etcétera. Tenemos que pensar en el servicio que vamos a ofrecer y en función de ello construir, no al contrario. O sea, no podemos poner el foco en la construcción. Por lo cual, sí, probablemente incluso diría que el G2G puede ayudar a solucionar uno de los grandes problemas que a día de hoy está teniendo la APP, que es la etapa de formulación. La etapa de formulación es tremendamente larga y es lo que está haciendo que se pierda muchas veces el interés tanto del sector público como de la empresa privada en avanzar con APPs, ¿no? Esos 7 años, 8 años, hasta el inicio o hasta la licitación incluso, periodos demasiado largos. Si tenemos un G2G que te resuelva toda la parte de infraestructura, probablemente el periodo de etapa de formulación se reduzca enormemente y pueda ser muchísimo más interesante tanto para el sector público como para las empresas. Muchísimas gracias. De esta conversación ya como que tenemos una idea de cómo podría venir la cosa. Y eso es justamente el objeto de este tipo de conversaciones. Muchas gracias. El cuarto tema es
el tema que hemos escogido es sobre financiamiento, ¿no? Y la pregunta es a Gustavo, ¿no? Que también has estado, Gustavo, en COFIDE y has visto directamente bastante financiamiento de infraestructura y también en proinversión, estructurándolos. ¿Tú cómo ves que viene el financiamiento en G2G con la integración de eventualmente un potencial OIM a través de una APP, ¿no? Sí, Brendan. A ver, primero para referirme respecto a diferentes tipos de financiamiento que se han venido presentando en el Perú, no solamente a través de concesiones licitadas a través del mecanismo de APPs, sino concesiones privadas. Tú bien conoces el sector energía. Ese es un project finance. ¿Y por qué? Porque todas las garantías relacionadas a la ejecución del proyecto, todas las garantías del proyecto y de la explotación del proyecto, es decir, flujo de activos y flujos dinerarios, van a sustentar o a garantizar no solamente la remuneración, sino la recuperación de la inversión y de la remuneración de los financistas, llámense bancos o inversionistas institucionales que son los bonistas. Entonces, en el Perú, los financiamientos y los esquemas de financiamientos se dividen en dos aspectos. Cuando es cofinanciado, en donde se utiliza recursos públicos, el Estado utiliza recursos públicos, ya que por la demanda del proyecto o de la explotación del activo no es suficiente ni para remunerar la inversión ni para remunerar la operación y mantenimiento. Entonces, esos proyectos en el Perú han sido financiados a través de lo que todos conocemos como los RPIs, en donde no hay un esquema que garantice a los inversionistas y a los financistas derivado del proyecto. Entonces, de otro lado, por ejemplo, tenemos a los proyectos autosostenibles o autofinanciados, principalmente puertos costeros, carreteras en la costa, proyectos privados en concesiones que sí la explotación del activo sustentan la inversión y el repago de la operación y mantenimiento. ¿Cómo veo que viene los financiamientos de la infraestructura a través de los G2G? Definitivamente hay espacio para los bancos, sí, probablemente con líneas de corto plazo, cartas fianzas que se van a necesitar, sobre todo de acuerdo a las condiciones que se ofrezcan en los contratos de construcción. Es importante también que los bancos puedan evaluar bien a sus contrapartes, teniendo en consideración la situación que vivimos, toda esta situación compleja que se dio por temas de corrupción, ¿no? Ahora los bancos no van a tomar riesgo como hace 5 o 6 años atrás, en donde, por ejemplo, el costo de una carta fianza no pasaba los 50 puntos básicos, ¿no? Ahora, el costo del financiamiento como tal, post pandemia, también es algo que los bancos están revisando. Los plazos de los financiamientos en proyectos que son autosostenibles, los bancos no están tomando plazos que vayan más allá de los 10 años, 8 años. En términos de duraciones están tomando 5 años máximo. Entonces, hay espacio para esquemas de financiamientos, para estos acuerdos de cooperación a través de los G2G. Sí hay. No es un esquema de project finance, no va a ser un esquema de financiamientos de largo plazo, pero definitivamente hay liquidez en el sistema, sobre todo en moneda, en el dólar, ¿no? Entonces, y para la operación y mantenimiento, son líneas revolventes de capital de trabajo que los bancos bien conocen, ¿no? Excelente, muchas gracias, Gustavo. Súper claro.
te traslado a ti, Camilo, la misma pregunta. ¿Tú cómo ves la transición a esta situación nueva para financiar proyectos de infraestructura bajo el G2G? Yo mencioné hace un momento que veo difícil que se puedan ejecutar pues, 2 líneas del metro al mismo tiempo, ¿no? Salvo que que hagan por etapas. Pero también les doy un dato, creo que es contundente. El año pasado se dejaron de invertir 17.000 millones de presupuesto de obra pública. Eso es 35% el año pasado se devengó 35%, o sea, 65% de la obra pública. El año pasado estoy hablando de un año normal, ¿no? Este año, como comprenderán, va a ser mucho más. Pero 17.000 millones de soles se dejaron de utilizar a todo nivel de gobierno en presupuestos para obra pública tradicional. Entonces, creo que hay margen para poder financiar grandes obras de infraestructura solamente utilizando lo que no se ha podido ejecutar a los 3 niveles de gobierno. No digo que un nivel de gobierno lo haga mejor que otro, porque lamentablemente los 3 niveles de gobierno no han podido ejecutar los recursos que tenían en un año normal. Ahora estamos mucho más complicados. Eso para decir que hay recursos. Y digamos, viendo esquemas de financiamiento para gobierno y más sobre todo para APP, yo sí creo que ahí sí ha habido un esfuerzo muy interesante por inversión, y yo concuerdo con Gustavo, en que de migrar, es cierto, los proyectos de infraestructura en este país no han sido Project Finance, porque salvo los proyectos autosostenibles, llámese puertos y Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y un par de carreteras más en Lima, o rodeando Lima, la verdad que los proyectos han estado garantizados al 100% con los pagos de RPI del Estado. Esa es la realidad. Y yo sí creo que hay un esfuerzo de proinversión de migrar a que el privado ponga en riesgo su capital, que es lo que sucede en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, el privado pone capital a riesgo para brindar un buen servicio, porque de esa manera justamente tiene el incentivo de hacer una obra que funcione y que el Estado le pague. Entonces, Proinversión ha estado migrando hacia garantizar de alguna manera la parte que va a financiarse en el proyecto, pero que la parte que pone capital el privado no esté garantizada, porque de esa manera, repito, alineas incentivos. En toda APP, en países desarrollados, funciona la figura de que yo te pago cuando el proyecto funciona, que no es otra cosa que tú pones tu capital en riesgo hasta que el proyecto funciona y ahí puedo cofinanciar, ahí te devuelvo el pago. Entonces, creo que esa migración que está haciendo Proinversión es un esfuerzo, y entiendo que así van a salir algunos proyectos a futuro. Es una medida que va a garantizar alinear intereses en APP. Y para gobierno, repito, el marco presupuestal que tenemos solamente no utilizado, creo que da la posibilidad de financiar este tipo de proyectos en mediana escala. Muchas gracias, Camilo. Excelente. Daniel, te traslado la misma pregunta. ¿Tú cómo la ves? Bueno, pues poco más que aportar lo que ya han comentado Gustavo y Camilo, ¿no? La realidad es que igual que hay distintos tipos de contratos, pues también hay distintos tipos de estructuras de financiamiento, ¿no? Algunas que puede ser pago del Estado directamente y otras más a riesgo de la empresa. Camilo estaba comentando ahora que en 2019 no se terminó de gastar todo el presupuesto. No es 2019, esto ha pasado en todos los años anteriores. Es decir, se han ido perdiendo posibilidades de tener más infraestructura, ¿no? O sea, básicamente, con lo que quiero decir con esto es que no ha habido una necesidad de financiamiento por parte del Estado cuando no ha sido ni siquiera capaz de gastarse todo el presupuesto que tenía, ¿no? En todo caso, tipos de proyectos hay dos. Normalmente, en cualquier país hay proyectos que económicamente son rentables, por lo cual ahí sí efectivamente se podrían utilizar Project Finance o algún otro tipo de financiamiento que se pusiera a riesgo por parte de la empresa. Pero hay otro tipo de proyectos que no son económicamente rentables, sino que son socialmente eficientes. Y ahí es donde principalmente es que tiene que invertir el Estado. Proyectos donde no van a ganar dinero, pero que es muy necesario para invertir en que el país, ¿no? Digamos, vaya creciendo, ¿no? Como por ejemplo, pues, proyectos de carreteras, no hablo de las carreteras más principales, sino de otras carreteras más secundarias. Hablo de proyectos de infraestructura social, como pueda ser, por ejemplo,
educación, como pueda ser salud, obviamente, como pueda ser electrificación rural, esos proyectos que no son tan eficientes muchas veces económicamente y sobre todo cuando salimos de Lima, pero que realmente socialmente son tan necesarios si queremos como país seguir creciendo. Ahí es donde el Estado tiene que ser capaz de conseguir gastar todo el presupuesto que tenga asignado, porque al final es infraestructura que permitirá desarrollar el país, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, súper claro. Creo que, bueno, eso ha sido todo por las preguntas, los temas y las preguntas. Quiero pasar ahora a preguntarles a todos, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que va a deparar el futuro para la infraestructura en el país, ¿no? Yo sé que es una pregunta muy amplia, muy general. A mí personalmente me preocupa el tema del saneamiento mucho, porque eso ha sido un tema angular de las demoras que han habido. Digamos, en los mismos contratos NEX hay distintos tipos de asunción de riesgo por parte del Estado, ¿no? Y me preocupa que efectivamente, digamos, no en todos los proyectos de infraestructura, dependiendo de, obviamente, la escala, gran escala, el Estado pueda asumir el mismo riesgo que asumió en los Panamericanos. Y también me preocupa mucho de quién entre, ¿no? El Estado tendría que asumir riesgo de la infraestructura construida y garantizar hasta cierto punto al operador, ¿no? de esa infraestructura, ¿no? Que pueda prestarse en determinadas condiciones desde un punto de vista de la construcción per se, ¿no? Entonces, comentado esto, si es que los ayuda en algo, ¿cuál es su perspectiva? No sé, empecemos por las damas. Gracie, ¿cuál es tu perspectiva de cuál es el futuro de la infraestructura en el país? Bueno, la pregunta tiene como que varias aristas, ¿no? Pero lo primero que me gustaría es recalcar la nueva normalidad, pues, ¿no? Que estamos viviendo todos, desde la digitalización de casi todo, ¿no? Y eso lo quiero recalcar porque tiene sus ventajas estar digitalizado, ¿no? Y virtualizar todo, ¿no? Ya el Estado peruano ha tratado de, bueno, ha sacado algunos dispositivos y, digamos, para implementar cosas que ya se tenían, ¿no? Como por ejemplo en la obra pública ya se había previsto el tema del cuaderno de obra digital. Ahora hay una directiva que ya más o menos, ¿no? Que se va a implementar este cuaderno de obra. Para el tema, por ejemplo, de, no sé, de las obras por impuestos, ¿no? Ya teníamos un tema ahí de los certificados que se iban a hacer digitales. Bueno, ahora ya el MEF está pidiendo que devuelvas los certificados físicos y que le entregues los digitales, ¿no? Eso como primer punto, la digitalización, virtualización de todos los procesos que van a llevar. Lo segundo es el tema de este cambio de chip, ¿no? Que viene con toda esta corriente de los contratos con enfoque colaborativo y lo vamos a ver seguramente por mucho tiempo y ojalá podamos cambiar el chip. Creo que dado esta corriente, a la vez dada el impulso que también el Estado peruano le quiere dar a metodologías como el BIM o recomendaciones de temas del PMO que también estaban conversando, ¿no? Todo eso va a hacer que en el mediano plazo, digo en el mediano porque hay que tener un tema de capacitación, no solamente los actores desde el lado privado, sino sobre todo el tema de los funcionarios, ¿no? Desde el lado del público, que puedan absorber todo este conocimiento. Yo creo que si eso es así, y como decía Daniel, nuestro objetivo es cerrar brechas, ¿no? Si no cerramos la brecha, no hemos cumplido con la misión, ¿no? Y como bien decía Gustavo, los contratos G2G es otra de las herramientas. No es que los contratos G2G han venido como a decir, ya, todo esto es mi territorio, no.
son mecanismos que el Estado va a ir optando dependiendo de la capacidad o del interés del proyecto, ¿no? Son complementos. Y lo último, además de la capacitación y todo esto de absorber como esponjitas, yo diría que hay que mejorar la capacidad de gasto, y ahí es básicamente lo que Camilo cuenta, pues es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, creo que, y con esto cierro mi participación, más allá del cambio de normas, de cambio de modalidades, creo que lo que tenemos que hacer es un cambio de chip, ¿no? Un cambio de chip ligado a la capacitación, y la capacitación va de la mano con la capacidad de gestión, no solamente de proyectos, sino también capacidad, me refiero, ejecución, pero también capacidad de gasto, ¿no? Porque de nada te sirve tener la billetera medianamente llena si no la usas, ¿no? Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer en el mediano plazo, ¿no? Muchas gracias, Gracie. Está clarísimo. Se lo paso en orden de lista a Camilo, alfabético. ¿Cómo ves las perspectivas del desarrollo de infraestructura en el Perú? Sí, Camilo. No te podía escuchar, disculpa. A ver, como reflexión final, creo que tenemos que tener un cambio de chip si realmente queremos cambiar el tema de la infraestructura en el Perú. Y tenemos que dejar de ser un país de evaluadores de proyectos a ser un país de ejecutores de proyectos. Daniel también lo dijo y lo quiero rescatar ahora. Nos pasamos la vida formulando proyectos. Hace unas horas estaba revisando que el proyecto de formulación del aeropuerto de Chiclayo ha demorado 5 años la formulación del PIB. Y la verdad que no hay que ser ingeniero aeronáutico para darse cuenta que el aeropuerto de Chiclayo puede ser más grande que lo que es ahora, ¿no? Entonces, la verdad tenemos que cambiar totalmente la forma como estamos planteando la ejecución. Y estoy hablando de obra pública tradicional, como está formulada las APPs. Nos pasamos la vida formulando proyectos y no pasamos a lo que realmente importa, que es el nivel de servicio. Tienes proyectos formulándose en proinversión de escuelas por 5 años discutiendo el ladrillo en lugar de discutir cuál es el nivel de servicio que le vas a pedir a las escuelas, que es lo que deberías, que justamente lo único que deberías pedirles es el nivel de servicio. ¿Qué calefacción van a tener los chicos? ¿Qué alimentación, si tuviera una residencia, van a tener los chicos? ¿Cuántas horas de internet al día? Eso es lo que deberías pedir como Estado, en lugar de pedir con qué material vas a hacer el techo, en tanto cumplan las normas constructivas. O sea, tenemos que cambiar el chip del ladrillo, el cemento, al nivel de servicio. Y otra de las cosas que sí creo que hay que pensar fuera de la caja para los proyectos de inversión pública también. ¿Y a qué me refiero? Personalmente, me parece increíble que en un país como Perú, y lo voy a decir, que tiene una línea de tren que conecta Arequipa, Cusco y Puno, las 3 principales ciudades del sur, nadie se discuta que necesitamos un servicio de trenes en el país para conectar las grandes ciudades. Entonces, nadie se discute que tenemos que el contrato, bueno, y cada vez que pregunto me hacen la misma respuesta, es que hay un contrato de concesión y bueno, ahí está pues el tren de turistas que pagas $1.000 para ir de Arequipa a Cusco. Y nadie se ha preguntado que tenemos que hacer servicio de transporte masivo entre esas 3 ciudades. Nuevamente, vamos a concesionar el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. A nadie se le ha ocurrido que Huancayo-Huancavelica, Ayacucho está a 150 kilómetros más abajo, y tú podías haberle pedido, oye, haz una verdadera línea de tren que llegue hasta Ayacucho. Entonces, vivimos sujetos a la realidad. O sea, esta pandemia si nos está enseñando de algo, y creo que el ejemplo de hoy día de las propuestas del Ejecutivo hacia la ONP es que se pueden hacer mucho más cosas de las que es el status quo. Entonces, si queremos realmente salir del tema de la infraestructura, pues entonces hagamos carreteras, hagamos dobles calzadas en la Panamericana para completarla, hagamos trenes, pero trenes en serio, hagamos aeropuertos y los hagamos más rápido y no estemos burocratizando todo lo que ha pasado los últimos 5 años en términos
de obra pública en general, hemos burocratizado y vivimos esperando análisis mejores de demanda en lugar de ver, repito, niveles de servicio y ejecutar más rápido los proyectos. Muchísimas gracias, Camilo. Súper claro. Carlos, ¿cómo ves tú las perspectivas a futuro de la infraestructura en el Perú? Bueno, Brendan, yo como contratista la verdad que lo veo con ilusión. Yo creo que se van a ofrecer un montón de oportunidades. Estoy de acuerdo con vosotros que el modelo G2G no es una varita mágica que soluciona todos los inconvenientes que puede tener un modelo más convencional, pero sí tenemos pruebas de éxito que básicamente han sido debidas pues, a la colaboración entre las partes y a la necesidad que había, la concienciación de los actores sobre la necesidad. Y quiero tocar también un tema que creo que no se ha tocado. Daniel y el resto de mis colegas hablaban sobre la falta de capacidad de gasto. Y esto pueden ser sobre obras que están en ejecución, que no han sido capaces de culminarse o que se retrasan. Pero también es importante tocar las obras que se tiran meses e incluso años en procesos de licitación. Este esquema del G2G permite agilizar las licitaciones a meses e incluso semanas. O sea, mediante este esquema son capaces de adjudicarse grandes obras con grandes presupuestos en semanas. Y creo que eso sí que es algo a tener muy en cuenta porque acelera el gasto. Es como decir, enciende un proyecto, o sea, lo previo a una ejecución es una adjudicación, es un proceso de licitación y muchas veces es lentísimo, a veces de manera injustificada, y con estos sistemas, con el apoyo del PMO, que rescato la idea que han dicho antes, el PMO es el intermediario entre el contratista y el contratante, es el apoyo técnico que necesitan para hacer valer el contrato y para sacar la obra adelante. Pero la responsabilidad final siempre va a ser del contratista y del contratante. Entonces, este PMO es capaz de agilizar también el proceso de licitación y adjudicar, como decía, a veces incluso en semanas. Muchísimas gracias. Está clarísimo y creo que sí es un excelente punto. Daniel, tus perspectivas. Perspectiva es que no hay soluciones milagrosas. Sí, sin duda tenemos que intentar ser optimistas, pero para eso es muy, muy importante que haya un cambio de mentalidad. Sin un cambio de mentalidad por parte de todas las partes, incluidos los funcionarios públicos, esto va a seguir así, ¿no? Uno de los motivos por los cuales el G2G en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos funcionó y funcionó tan bien porque había un due date. O estaba este día o no estaba. Es decir, no había una segunda oportunidad, no había retrasos, no había otras posibilidades. No, los Juegos Panamericanos empiezan este día, no hay otra. Entonces yo creo que ahí se alinearon un poco todos los astros, estos contratos colaborativos que ayudaron mucho y Carlos sin duda lo puede decir mejor que yo porque él participó de ellos y se consiguió. Yo espero que, por ejemplo, en las obras de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, esa mentalidad continúe igual, ¿no? Para que realmente las obras avancen al ritmo que se ha comentado, ¿no? Se comentó antes de la pandemia, antes del estado de emergencia, supongo que sí se va a retrasar, pero que se retrase los meses necesarios debido a la pandemia, no debido a otros motivos. Estamos hablando de 120 proyectos, de 7.000 millones, estamos hablando del norte que ha sido devastado y que 3 años después prácticamente no habían empezado ni siquiera los expedientes, ¿no? Entonces, este es el momento de demostrar si efectivamente los contratos G2G van a funcionar. Vamos a ver, lo que se necesita es simplemente que haya muchísima más transparencia por parte de todos, colaboración, la experiencia internacional que se está trayendo, que traen los G2G, yo creo que es muy, muy positiva. Y lo que tiene que haber un cambio principalmente, y yo creo que es sabido por parte de todos, es en la ley de contrataciones del Estado, ¿no? O sea, Camilo tiene mucho mejor los datos que yo, cuántas obras no se han concluido, cuántas ni siquiera han empezado, ¿no? Que es lo que hay que tener en cuenta, cuántos expedientes estaban
realmente mal hechos, hubo que cambiarlos a medida que se iniciaba la obra y luego no, tu contratista decidiste licitar, así que ahora es tu problema, ¿no? ¿Cuántas veces te exigen que pongas una serie de profesionales tan sumamente puntual que luego en algún momento quieres incluso cambiarlo por alguien bastante mejor, bastante más apropiado y no puedes porque a lo mejor no tiene un pequeño curso en algo muy, muy especializado, ¿no? Yo creo que el cambio de mentalidad tiene que partir por ahí, salirse de lo que se está acostumbrado a hacer en la ley de contrataciones del Estado y realmente repensarlo, ¿no? Yo creo que así realmente podremos estar ilusionados, ¿no? con el futuro de la obra. Y principalmente, y yo creo que lo que hay que hacer es centrarse en el servicio público. Yo insisto mucho en esto, la infraestructura es lo que necesitas para dar un servicio público, pero si te centras en la infraestructura, si estás tanto tiempo formulando un proyecto con el expediente, pensando en dónde va a ir cada silla, dónde va a ir cada tacho, dónde va a ir cada cosa, en lugar de realmente centrarte en lo importante, no vamos por buen camino. Pero está el G2G, nosotros sí estamos trabajando nuevos mecanismos, como por ejemplo pueden ser los proyectos Take or Pay, en el cual la infraestructura es privada porque realmente se centra el contrato en la parte del servicio público y dejas ese riesgo en manos del privado. O sea, yo creo que todavía hay mucho por evolucionar y este parón de la pandemia yo creo que nos ha ayudado a todos a centrarnos bastante y a saber un poco cómo avanzar y espero que así sea en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias, Daniel. Gustavo, Gracias. ¿qué viene el tema? Gracias, Brenda. Yo quiero comenzar mi participación tomando los dos aspectos que tú comentaste en tu último comentario. Predios. Y eso entiendo, y ustedes que son abogados lo deben saber muy bien, sea bajo cualquier modalidad de implementación de una infraestructura, las expropiaciones nunca se van a poder transferir al privado. Es decir, el gobierno inglés no va a poder ir a la comunidad y le va a poder expropiar las tierras a las comunidades. Entonces, tenemos, como bien dicen los colegas, que salir y mirar un poco fuera del recuadro. El proceso para la adquisición de predios por parte del Estado hacia el privado es demasiado lento. O sea, va con el armado del expediente técnico que está a cargo del ente o del concedente, de ahí pasas al Ministerio de Vivienda para que realice la tasación. Muchas veces las tasaciones están por debajo del precio que se espera que los propietarios o que las comunidades, que es más complicado aún, esperan recibir por sus predios. Y ese trance se plasma en un cronograma. Muchas veces para llegar al cierre financiero, definitivamente los bancos te van a pedir que todos los predios estén en manos del Estado para que así el privado pueda tomar posesión de los bienes de la concesión y pueda iniciar la construcción de las obras. En los Panamericanos se tenían los predios definidos, entonces el proceso de la ejecución de obra no tuvo retraso, como todos lo sabemos, pero por ejemplo, en una línea de metro, tenemos los predios identificados y eso no solamente le corresponde al sector, sino los gobiernos locales, las propias municipalidades se tienen que poner a trabajar para actualizar los catastros de sus distritos, porque ni siquiera se tienen los predios identificados. Pongo y comento un ejemplo, en un proyecto en Lima, se cerró con 500 predios y al momento de expropiar el último predio, los predios llegaron a ser 1.500, 1.200. Y eso porque hay subdivisiones dentro de los predios que inicialmente se identifican. Pueden vivir cinco familias en un predio. Entonces,
el Estado tiene que trabajar para agilizar este proceso, para poder entregar los predios que se necesitan para la ejecución de las obras. El otro tema que tú mencionaste es la transferencia de riesgo de construcción. Si vamos a hacer G2G, el Estado tiene que ser consciente que los riesgos de construcción se los va a tener que dar el Estado, el propio Estado, luego de que se entregue la obra. Y para que de ahí podamos hacer o podamos concesionar un contrato de gestión a través de la operación y mantenimiento de esa infraestructura. Algunas cifras, por ejemplo, el Perú ha incorporado el capital privado desde la década del 90, desde el 92, con las privatizaciones que todos conocemos, pero hay que tener en consideración un aspecto muy importante. Desde el año 2008 hasta la fecha, se adjudicaron aproximadamente 30.000 millones de dólares en concesiones. Comento concesiones porque al final los sectores que más proyectos son adjudicados es el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Transportes. En teoría son los que más experiencia tienen, pero como bien sabemos, armar un expediente técnico durante la etapa de formulación, luego pasar a la estructuración y definir los niveles de servicio con los cuales yo voy a medir el performance al privado, puede tomar 6 meses, 7 meses, 8 meses. Entonces, como bien dijo Daniel antes, nosotros tenemos que comenzar a trabajar ya en una posibilidad para licitar un contrato de operación. Yo sé que, y todos sabemos, que no puedo licitar un contrato o adjudicar un contrato de operación y mantenimiento si no tengo la obra implementada. Pero sabiendo que tenemos esos plazos de demora para determinación de niveles de servicios, los KPIs que van a medir esos niveles de servicio, hay que ponernos a trabajar para implementar ese tipo de contratos. Muchísimas gracias, Gustavo. Ya creo que eso concluye en principio nuestro webinar. Queda unos minutos para alguna pregunta que ya nos han hecho, que básicamente, y abierta a quien desee contestarla, ¿cuál va a ser el rol digamos, el control del Estado en la ejecución de la gestión de contratos, ¿no? O sea, la Contraloría tiene una posición particular y ¿cómo ven ustedes que ese rol que ejerce la Contraloría, digamos, podría contribuir o afectar la ejecución de contratos colaborativos bajo el G2G? No sé quién le gustaría contestar. A ver, yo podría dar algunas apreciaciones sobre eso y voy a dar un caso, le voy a dar una cifra de un análisis que hemos hecho en el Consejo de Competitividad, sin análisis subjetivo, sino básicamente referido a la lectura de más o menos unos 10 informes analizados, de informes previos. Estoy hablando de lo que hemos analizado nosotros, son informes previos en el marco de las APPs. De más o menos 10 informes previos, leyendo todas las observaciones de cada informe, son informes muy amplios, la estadística que tenemos es que del 100% de observaciones dadas por la Contraloría, el 32% se refiere a aspectos contractuales, es decir, netamente del contrato de concesión. 32% a aspectos técnicos, es decir, ingenieriles de la obra. 22% de las observaciones son de temas financieros, es decir, del mecanismo de pago, y solamente 14% son de aspectos propios de lo que dice la ley que tiene que evaluar la Contraloría, que es la capacidad del Estado de pagar los flujos futuros. Porque lo que dice la norma de APPs y de la Contraloría es textualmente bien claro. La capacidad del Estado para pagar los compromisos adquiridos, que no es otra cosa en castellano que mirar el presupuesto, voy a decirlo, del MTC y decir, bueno, tiene plata para pagar los siguientes flujos. Entonces, dicho de manera resumida,
solo el 14% de las observaciones de los informes de Contraloría son referidos a aspectos de capacidad de pago y el 86% referidos a aspectos técnicos o ingenieriles. Lo dejo ahí para que, digamos, cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Clarísimo. Carlos, por favor. Bueno, yo voy a enfocar mi respuesta desde el punto de vista del G2G para una obra de construcción. Para mí para nosotros el papel de la Contraloría es esencial y para poder poner a la Contraloría como un ente que empuje más que frene, yo creo que es imprescindible involucrarlo desde el principio y el entender de manera colaborativa el contrato. Creo que es esencial que participe desde el inicio, tanto en el proceso de licitación como en la propia ejecución, y definir claramente las reglas del juego dependiendo del gobierno que gane. Por ejemplo, en el caso de la reconstrucción, si está el NEC, pues definir claramente qué tipo de NEC va a ser, cómo se va a implementar, para qué sirve la ADAP y cuáles van a ser los mecanismos. Con eso, para mí, yo creo que la Contraloría sería esencial desde el inicio. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nada, quiero agradecer a este lujo de panel que hemos tenido la oportunidad de disfrutar y escuchar hoy día, y a todos los participantes. Espero que este sea el primero de varios, y buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias. Abrazos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.